Queridos poetas, amigos del mundo, vamos a terminar este libro de los viajes de Pablo Neruda con las notas al final que él nos deja. Dice que por primera vez leí las poesías líricas de Quevedo en Madrid en el año 1935. Encontré un viejo y atormentado libraco con su obra, encuadernado en pergamino, en aquellas librerías de Lance de la estación de Atocha. Librerías primorosas y desordenadas que tal vez, ay, no vuelva a ver. En la noche tomé mi tesoro y apenas abierto encontré en aquel soneto que comienza: en breve corcel traigo aprisionada, con toda su familia de oro ardiente, una familia de oro, que también yo había descubierto siglos después y publicado en algún poema de Residencia en la Tierra en el año 1934. Hasta entonces había tenido una falsa idea bufonesca, parasatírica de Quevedo, la idea que nos dan los malos textos, las malas antologías. Desde ese día, apremiado por esa coincidencia, leí y transmití el fervor por su poesía lírica aún a los españoles. Muchos la desconocían. Edité por aquellos años en la revista Cruz del Sur una antología de sus sonetos de la muerte, que espero volver a publicar. En 1951, durante una estada en Granada, el escritor Claude Couffin practicó una acuciosa investigación con el propósito de establecer la verdad sobre la muerte de Federico García Lorca. Los resultados obtenidos fueron dados a conocer por Couffin en un artículo titulado ¿Cómo murió Federico García Lorca?, publicado en la revista La Nueva Democracia, volumen 33, número 3 de julio de 1953, órgano del Comité de Cooperación en la América Latina con sede en Nueva York. Del texto del artículo en cuestión extractamos los párrafos que siguen. Julio 1936. En toda España, la exaltación política llega a su colmo. Entre las dos fuerzas adversarias, el conflicto es inevitable. Las fuerzas republicanas leales y las rebeldes, la falange, grupos monarquistas y de derecha. Cada día se agrega un nombre nuevo a la lista de crímenes políticos. En Madrid, Federico, que ha renunciado a su viaje a tierras americanas, vacila. Debe esperar pacientemente en su casa de la calle de Alcalá el curso de los acontecimientos, según le aconsejan algunos amigos. O, por el contrario, anticipar su viaje anual a Granada y reunirse allí con su familia. Sin esperar más, Federico decide el viaje. El 15 de julio se despide de sus amigos y estos nos dirán más tarde toda la angustia y el pesimismo que descubrieron entonces en sus palabras. El día 16 abandona Madrid rumbo a Granada. Sea lo que Dios quiera, murmura como despedida a los que han ido a acompañarle a la estación. ¿Presentimiento? El día 18 estalla la insurrección falangista. En Granada, a donde llega el mismo día el del levantamiento, se instala en la finca, situada en un barrio del sur de la ciudad. La finca es una deliciosa casa de campo, propiedad de los padres del poeta, en la que éste suele residir durante los meses de verano. Pero lamentablemente, en estas jornadas trágicas, la finca ha perdido toda la atmósfera encantada de los veranos anteriores. Para el poeta ya no es sino un retiro triste e inseguro, del que ni siquiera puede pensar en salir sin peligro. En Granada, en efecto, la situación ha evolucionado rápidamente. Los rebeldes que se han sublevado en la mañana del 18 de julio han logrado, bajo el mando del comandante Valdés y gracias a una hábil maniobra de intimidación, imponer su dominio enseguida sobre la ciudad. Solo la Alta Granada, la Granada obrera, resiste. ¿Cuánto tiempo va a durar esta heroica resistencia? Y, suponiendo que dure, ¿será eficaz? En la porción de la ciudad recientemente sometida han empezado ya las terribles depuraciones. Además de la Guardia Civil y la Falange, participan en ella otros grupos armados,
más o menos afines a esta última, la Escuadra Negra, terrorista y católica, con requetés monárquicos, la Joven España, compuesta en su mayor parte de estudiantes reaccionarios. En las células de los partidos vencedores van confeccionándose febrilmente las primeras listas de sospechosos. Y en el antiguo y apacible cementerio de la ciudad, transformado en polígono de ejecución, caen los primeros mártires de Granada. Montesinos, alcalde de la ciudad y cuñado de Federico. El marqués de Santa Cruz, Castilla. Polanco Romero, entre otros. Una mañana, transcurrida ya una semana aproximadamente de su instalación en la finca, Federico observa en la puerta la presencia insólita de dos individuos. A través de las rejas, los dos hombres que el poeta no puede identificar inspeccionan el jardín y la casa. Parecen tomar un acuerdo y se marchan. Se trata de uno de esos múltiples registros que se efectúan ahora diariamente o, por el contrario, de algunos de esos saqueadores armados que pululan por la ciudad desde el levantamiento. O bien, ¿no será que lo consideran a él mismo como un sospechoso? El poeta se inquieta. Una hora más tarde recibe una carta anónima que viene a confirmar sus aprehensiones. La carta termina con la amenaza de muerte. De pronto, a eso de las 5, volvieron los dos hombres. Entraron revólver en mano a detener al hermano del jardinero. Este no estaba allí, de modo que después de un registro minucioso de la finca, los dos hombres se marcharon. Antes de irse, sin embargo, tomaron con detalle la identidad de los moradores. Y, cuando llegó el turno a Federico, antes de que éste pudiera hablar, le atajó uno de ellos. Tú es inútil, ¿sabes? Y con un acento lleno de amenazas, te conocemos bien, Federico García Lorca, ¿no es eso? El poeta había comprendido. Era preciso hacer algo, abandonar la finca, esconderse sin perder un instante, hasta que la situación se esclareciera. Pero, ¿dónde ir? Federico piensa en el hermano de su compañero de estudios en Madrid, Gerardo Rosales, un falangista notorio que tiene una tienda en el centro de la ciudad. En casa de los Rosales, Federico vuelve a encontrar durante algunos días un poco de sosiego. Un atardecer, el 17 de agosto, como impulsado por el demonio de la imprudencia, que le murmura que entre aquella muchedumbre que desde la ventana de su cuarto contempla el poeta en su diario ir y venir, podría pasar inadvertido, y aprovechando de la ausencia de los Rosales en misión en esos instantes, se decide a salir y el drama se desencadena. Lo reconocieron durante su breve excursión a través de la ciudad y fue denunciado entonces. Al parecer del día siguiente, un auto se detiene enfrente de la casa de los Rosales. Se escucha el timbre de la puerta. El poeta no se engaña, comprende al punto que esta llamada significa su sentencia de muerte. El hombre que se presenta a reclamar al señor García Lorca no es ningún teniente de esa Guardia Civil a la que con tanta frecuencia ridiculizó o fustigó el poeta. No, el hombre se llama Ramón Ruiz Alonso y antes del levantamiento era el representante del Partido Católico, conservador granadino, en las Cortes y director del periódico El Ideal. Desde el levantamiento es él quien dirige en Granada el grupo terrorista afiliado a la Falange de la Escuadra Negra, elemento más activo y más violento en represión. Algunos días antes, encontrándose en un café de Granada con sus amigos, le habían anunciado la noticia, falsa desde luego, de la detención y ejecución del dramaturgo católico Jacinto Benavente por los rojos en Madrid. Si ellos han matado a Benavente, le oyeron decir, nosotros tenemos aquí a García Lorca. Desde la casa de los Rosales, Federico fue conducido primeramente a la comisaría de la calle de la Duquesa, muy próxima. Allí permaneció escaso tiempo. Los García Lorca eran personajes demasiado importantes en Granada para que un comisario de barrio cargase con la responsabilidad de detener a uno de ellos. El comisario, pues, declaró su incompetencia. Según él, solo el gobernador civil, comandante Valdés, podía decidir la suerte del poeta. Según algunos amigos de Federico, igualmente bien informados, anota Cufón, el poeta no abandonó nunca la casa de Rosales y la denuncia fue hecha por dos miembros de la Escuadra Negra, amigos íntimos de los Rosales.
Entonces el diputado católico transportó a Federico al gobierno civil, transformado en Tribunal Supremo desde la sublevación. El gobierno civil más parecía cárcel que el tribunal por su aspecto. A medida que las diversas depuraciones los iban deteniendo, los sospechosos eran conducidos allí, en donde esperaban un montón su traslado a las diferentes prisiones improvisadas de la ciudad. Una sentencia rápida del comandante Valdés decidía su suerte. Federico fue abandonado por su verdugo en una de esas salas repletas de una multitud aterrada e implorante. Algunos de los que advirtieron la presencia de Federico me han dicho años más tarde que en aquellos momentos apenas sí lograron reconocerlo. En la penumbra de la noche, su nombre sonó en la sala y le condujeron ante la autoridad suprema de la ciudad. La entrevista que tuvo lugar entre ambos hombres permanece aún en el más completo misterio. Ningún testigo asistió a la escena y el único que hubiera podido revelar algo, el comandante Valdés, se llevó consigo el secreto a la tumba. Lo único que sabemos es que la condena debió ser fulminante, pues unos minutos más tarde sacaban a Federico de la sala, esposado y custodiado. Al llegar a este punto, se plantea un problema ante el biógrafo. El triste privilegio de haber visto caer a los hombres de la ciudad se lo reparte en dos lugares de los alrededores de Granada. El cementerio situado en una colina no lejos de la Silla del Moro y en donde reposan de 8 a 9.000 fusilados. Y Biznar, pueblecito miserable, situado también sobre un collado, a pocos kilómetros de la ciudad. El barranco de Biznar, en efecto, debe contener por lo menos 1.000.000 de muertos. Los informes que he obtenido de personas autorizadas durante mi reciente investigación en Granada parecen corresponder bastante bien con los que dio el escritor británico Gerard Brennan en su excelente libro The Face of Spain. Después de su entrevista con el comandante Valdés, Federico fue conducido en el auto de la Escuadra Negra hasta Biznat. Algo separado del pueblo, se eleva un edificio sin estilo, de carácter moderno, llamado La Colonia. Antes del levantamiento, la colonia había servido de lugar de reunión a los falangistas. Luego fue transformada en prisión. Cada día eran llevados allí los hombres que habían sido hechos prisioneros, sobre todo los detenidos por la Escuadra Negra. Después de un interrogatorio se les confesaba y sin otra forma de proceso eran arrastrados hasta el barranco vecino, en donde se les fusilaba al amanecer. Las fosas poco profundas eran cavadas por los mismos rehenes o por otros prisioneros encerrados en el sótano del edificio, los cuales a su vez eran ejecutados más tarde. Fue en este lugar, en la colonia, donde Federico pasó su última noche. La noticia de la detención del poeta se propagó por Granada desde el día mismo, como un reguero de pólvora. De regreso a su domicilio, los Rosales habían sido puestos al corriente de la situación y multiplicaban las gestiones peligrosas en aquellos tiempos ante las autoridades falangistas. Toda la noche que precedió a la muerte del poeta, Luis Rosales y una alta autoridad eclesiástica que le acompañaba la pasaron entrevistándose con uno de los miembros más influyentes de la Escuadra Negra. El único, sin duda que, en medio de aquella confusión, podía intervenir ante el comandante Valdés para obtener la gracia al poeta. Todo fue inútil. La Escuadra Negra no tenía como norma indultar a ningún hombre, ni aunque fuese este el más genial artista de toda España. Lo que fue del suplicio del poeta, el suplicio de todos los fusilados de Biznat, constituye un asunto del que no se habla sino con mucha discreción en Granada. Una noche, sin embargo, y cuando ya empezaba a despertar de saber la verdad, esta me fue al fin revelada. Durante toda la tarde algunos andaluces y yo habíamos estado recorriendo el barrio de Albaicín en busca de un cantaor y un guitarrista que pudiese entretenernos. En vano, desanimados, pues mis compañeros habían enterrado en una taberna y sentados ante un vasito de anís acompañando de las tradiciones tapas, volvían a reanudar esa eterna discusión política, sin la cual toda la conversación andaluza parece inconcebible. Aquella misma mañana habían sido detenidos en Barcelona algunos sindicalistas y los periódicos acababan de dar la noticia de que serían fusilados. Mis compañeros no ocultaban su desesperación, por lo que comprendí al punto que podía hablarles. Después de censurar los fusilamientos de Barcelona y de evocarlos de Granada,
dejé caer el nombre de Federico García Lorca y murmuré, Biznar. La discusión cesó al instante. Todos habían bajado los ojos y sus rostros parecían petrificados. Oiga, me dijo uno de ellos, es preferible que no hable usted de Biznar, pues Biznar es la vergüenza de los granadinos. Y el hombre añadió, yo estaba en Biznar. Sí, yo los he visto en Biznar. ¿Le han hablado a usted del barranco? Pues bien, escuche. Cuando los prisioneros habían terminado de cavar sus tumbas, casi siempre de noche, o a la luz de los faros, eran conducidos ante un cura falangista que los confesaba. Bueno, que confesaba a los que lo deseaban así. Una vez terminada la confesión, quitaba las esposas a los prisioneros, les hacía levantar los brazos por encima de las cabezas y sonaba la orden fatal. ¡Corran! Entonces el brazo armado del verdugo se levantaba sobre las espaldas de los desgraciados y un instante después se escuchaban las detonaciones secas que les despedazaban la nuca. Cuando los cuerpos caían mal, hacia adelante, por ejemplo, ellos los empujaban a patadas hasta los pozos. Así es como se moría en Biznar. Y añadió, en cuanto a Federico, le puedo decir a usted hasta dónde han llevado su audacia los verdugos. 2 días después de haberle asesinado, han venido aquí, al café más grande de Granada, al Imperial, para vender su estilográfica y su medalla. Canción de la Pampa, de Francisco Pessoa. Canto a la pampa, a la tierra triste, reproda tierra de maldición, que de verdores jamás se viste, ni en lo más bello de la estación, ni en lo más bello de la estación, en donde el ave nunca gorjea, en donde nunca la flor creció, ni del arroyo que serpentea, su cristalino bullir se oyó. Años tras años, por los salares del desolado Tamarojal, lentos cruzaron, van por millares, los tristes parias del capital. Sudor amargo, su sien brotando, llanto a sus ojos, sangre a sus pies, los infelices van acopiando montones de oro para el burgués. Hasta que un día, como un lamento de lo más hondo del corazón, por las callejas del campamento, vibró un acento de rebelión. Eran los selles de muchos pechos, de muchas iras era el clamor, la clarinada de los derechos del pobre pueblo trabajador. Vamos al puerto, dijeron, vamos, con resuelto y noble ademán, para pedirles a nuestros amos otro pedazo no más de pan. Y en la misérrima caravana, al par que el hombre marcharse ven, la amante esposa, la madre anciana y el inocente niño también. Benditas víctimas que bajaron desde la pampa llenas de fe, y a su llegada a lo que escucharon, voz de metralla tan solo fue. Baldón eterno para las fieras, masacradoras sin compasión, queden manchadas con sangre obrera como un estigma de maldición. Pido venganza por el valiente que la metralla pulverizó. Pido venganza por el doliente, huérfano y triste que allí quedó. Pido venganza por la que vino de los obreros el pecho abrir. Pido venganza por el pampino que allá en Iquique supo morir. Canción de la Pampa, de Francisco Pessoa.